Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque nos das la oportunidad, Señor, de hablar de tu palabra, de enseñar, Señor, de tus verdades, de estar, Señor, delante de esta congregación, reconociendo, Señor, que tú eres el motivo, la razón de nuestra alabanza. La razón por la cual nos reunimos, Señor, es para escuchar de ti, para aprender de ti y para animarnos en ti. Te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien ministre, Señor, a esta congregación. Que no sean palabras de hombre, sino las palabras tuyas, Señor. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu presencia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero leer una porción de la Escritura que tal vez para cuando termine algunos piensen que quizá no tenía nada que ver con esta plática que tengo preparada para ustedes hoy. La razón por la que la quiero leer es porque tiene mucho que ver con lo que nosotros somos y con lo que nosotros creemos. Tiene mucho que ver particularmente con la época actual, en donde estamos escuchando enseñanzas que parece que quieren desviar a la gente de la buena doctrina. La palabra de Dios es un todo. No está dividida por nada. Las divisiones que le pusieron son divisiones humanas. La verdad es que el testimonio del Señor es desde el principio hasta el fin, con una renovación de un pacto que fue puesto al hombre y que se pagó con la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la única diferencia que tiene. Entre una parte y otra no existen espacios. No hay excepciones. No hay forma de evitar que nosotros estemos viviendo en un lado y en otro lado. Es curioso, hace un tiempo me dijo una persona, dice, la ley fue escrita para que los tontos la sigan y para que los tontos no la sigan. Y yo le contesté, pues yo prefiero ser un tonto siguiendo la ley que un tonto por no seguirla. Sí. La verdad es que muchas veces nosotros pensamos que podemos transgredir la ley de Dios y podemos nosotros pasar inadvertidos porque creemos que Dios se place en que nosotros seamos creyentes nada más. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién cree que será más digno de la voluntad de Dios? ¿Uno que vive en la gracia sin la ley o uno que vive en la gracia con la ley? Yo estoy seguro que el segundo es más digno delante del Señor, porque el primero sería un libertino, el segundo tal vez sea considerado como un legalista, pero no importa, cualquier cosa que nosotros hagamos por el Señor es bien vista a los ojos de Dios. ¿Sí se da cuenta de eso? Cualquier cosa que usted haga para el Señor se lo agradece, pero no por Él, sino por usted mismo. Porque quien recibe la bendición y quien tiene la ventaja es usted mismo. Déjeme leerle lo que dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha fábulas, dice, desecha
Ya me perdí. Desecha fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la palabra. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. Y les decía que tal vez la lectura de eso tiene que ver con algo que es tan importante, que es el hecho de que nosotros seamos verdaderamente completos. ¿Sabe que dentro del cristianismo, para ser una persona completa, tiene usted que ser una persona híbrida? ¿Usted sabe lo que es un híbrido? Es una mezcla de dos naturalezas, ¿sí? Así tenemos la mezcla de un caballo con un burro y nos sale un macho o una mula, ¿sí? La cruza de un león con un tigre nos sale un liger, ¿sí? Es una cruza real, existente. Son híbridos porque no están dentro de su naturaleza. Bueno, nosotros somos híbridos en ese sentido. Nosotros somos la presencia de una naturaleza humana con una naturaleza divina incrustada, ¿sí? La presencia del Espíritu Santo en nosotros hace que nosotros tengamos esa naturaleza doble, esa naturaleza que nos hace muchas veces hacernos hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? De manera que la tendencia que usted tenga no es otra cosa más que la presencia de dos naturalezas en usted, por un lado la carnal y por otro lado la espiritual. Muchas veces somos más carnales que espirituales, a veces somos más espirituales que carnales, y tal vez dentro de las dos, de ese hibridismo que nosotros tenemos, lo más importante delante de Dios es que nosotros seamos más tendientes hacia la naturaleza divina o hacia la naturaleza espiritual, digamos, en nuestra vida. Hay quienes siguen siendo gentes completas. Tal vez se creen que no tienen la necesidad de que una naturaleza divina habite en ellos y por lo tanto rechazan la presencia de Dios en sus vidas. La presencia de cualquier influencia, digamos, externa, la rechazan. Aceptan más las imposiciones, digamos, que el mundo les da, en lugar de la invitación que Dios nos hace muchas veces a ser partícipes de su naturaleza. Hace poco estaba viendo una disposición otra vez del Tribunal Superior de Justicia de México, ¿sí?, diciendo que Baja California estaba obligado a aceptar los matrimonios gay. Le voy a quitar lo de matrimonios y le voy a poner gaymonios, porque matrimonio significa madre, ¿sí? Entonces, ahí no puede existir una maternidad, de manera que le vamos a poner gaymonios. O jotimonios le vamos a poner de otra manera. Pero como es una palabra que insulta, no la vamos a usar. Por esta vez nada más les voy a poner puñalmonios, ¿sí? Pero ya. De todas maneras, lo que quiero dejar en claro es que muchas veces, a pesar de que son leyes escritas, no necesariamente siguen el consejo de Dios, ¿sí?
La ley muchas veces, en lugar de dirigirnos hacia la justicia, nos lleva hacia la injusticia. Y nos impone injusticias cuando la ley debería estar unida a la justicia. ¿Sabe? La ley es el respaldo de la justicia. Pero muchas veces, una vez me comentaba un amigo diciendo, cada vez estoy más convencido que la ley no tiene nada que ver con la justicia. ¿Sí? Bueno, estaba hablando de leyes humanas, no de leyes divinas, porque las leyes divinas respaldan la justicia precisamente, para eso fueron puestas. Quiero que leamos la primera parte del libro de Josué, en el capítulo 1. Quiero que vea lo que dice. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? Fíjese la promesa que le da el Señor a Josué. Primero le dice: esfuérzate y sé valiente. Haga de cuenta que le hace un sándwich, ¿sí? Le dice: esfuérzate y sé valiente, ley, esfuérzate y sé valiente. Entre una y otra, dice, el centro de todo eso está precisamente en el cumplimiento de la ley. No podía decirle: esfuérzate y sé valiente, porque te voy a hacer un guerrero gigantesco y vas a ser un triunfador en todo. No le dice eso. Lo que le está mandando es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que lo tienes que aprender. A veces nosotros pensamos que un buen cristiano es aquel que se sabe muchos versículos. Decimos: oye, ¿te sabes el versículo? Sí, cómo no, uy, buenísimo, yo soy buenísimo para repetir versículos, y estamos versículo tras versículo aprendiéndolos de memoria. Cuando el Señor no pretende que nosotros aprendamos versículos de memoria, la pretensión del Señor es que nosotros aprendamos el concepto que ese versículo nos quiere dar. Cuando usted aprende el concepto del versículo, usted no necesita recordar el versículo. ¿Sabe por qué? Porque el concepto se hace parte de usted. Se forma parte de usted mismo. No solamente lo tiene aquí, lo tiene en su corazón. Y ese versículo o esa enseñanza, ese concepto es el que guía su vida. De ninguna manera nosotros podemos guiar nuestra vida por aprendizaje de memoria. ¿Por qué no haces esto? Porque no me sé ese versículo. Sí. Ese versículo no lo sé. Nunca lo he estudiado. No me lo he aprendido de memoria y por lo tanto no lo puedo practicar. Lo importante no es tanto eso, sino el concepto mismo. El Señor le estaba diciendo a Josué, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo vas a repetir una y otra vez hasta que se haga un concepto en ti y vivas dentro de ese concepto y aprendas que estar dentro de ese concepto significa estar en buena postura delante de Dios. No se trataba de que se hiciera: te voy a enseñar a manejar la espada y te voy a hacer un guerrero gigantesco y enorme y grandísimo y fuertísimo y nadie te va a vencer. No le está diciendo eso, hermano. Nosotros a veces creemos que las enseñanzas que muchas gentes nos traen nos llevan precisamente a que nosotros seamos un campeón. Hey, ¿en dónde dice el Señor que nosotros íbamos a ser campeones de qué? ¿De lucha? ¿De fútbol? ¿De qué? El Señor nos dice que no se aparte, dice este libro de la ley, dice, ¿para qué?
para que todo te salga bien. Dice, solo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Sí. Ahora, usted puede pensar que yo le estoy hablando de prosperidad. No se confunda. Yo no le estoy hablando de que usted sea próspero, o tenga una prosperidad financiera. Yo lo que le estoy diciendo es que usted tiene que tener una prosperidad en su vida. La prosperidad no solamente se refiere a las cuestiones financieras, se refiere también a las cuestiones de familia, se refiere a las cuestiones de trato, de amigos, se refiere a las cuestiones sociales. A todas esas cuestiones el Señor se está refiriendo, que usted sea una persona próspera. Si dentro de eso tiene usted prosperidad financiera, qué bueno, bendito sea Dios. Dios es bueno, Él es dueño de todo, el oro y la plata son de Él. Dice el Señor que el cielo, la tierra, todo lo que habita en el mundo le pertenece. ¿Sí? De manera que si nos da algo, ¿sí?, que recibimos de Él, es porque su ley no se ha apartado de nosotros. Es porque nosotros vivimos dentro de la ley que el Señor nos manda que debemos de tener. Quiero que vea, sí, el segundo libro o la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad, tiene un propósito. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito del conocimiento de la palabra de Dios. Si el conocimiento de la palabra de Dios nosotros lo truncamos, le quitamos una parte, entonces no podemos ser redarguidos y no podemos ser instruidos en justicia, porque nosotros estamos rehusándonos a aceptar la ley del Señor. Fíjense los 10 mandamientos, lo que nos dicen. A mí me gusta dividirlos en partes, ¿sí? Le voy a decir que los primeros 3 mandamientos son la relación que nosotros tenemos con Dios. El 4.º mandamiento es la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos. El 5.º mandamiento es la relación que tenemos nosotros con nuestros padres. Y del 6.º mandamiento al 10.º mandamiento es la relación que tenemos nosotros como hermanos. ¿Sí? Están todos dentro de la familia. Los 3 primeros mandamientos nosotros pensamos que tenemos el derecho de pisotearlos y de pasar sobre ellos, porque pensamos que ya no son aplicables. Podemos nosotros decir, es que Jesús, Mahoma, Buda, Zoroastro y todos ellos fueron iguales. No, ninguno de ellos dijo que era Dios, jamás. Ninguno de ellos aceptó la idea de ser adorado como Dios, excepto Jesús. Él fue el único, y además ninguno de ellos resucitó, excepto Jesús. De manera que hay una diferencia enorme, incomparable, entre unos y otros, ¿sí? La ley lo que hace es dictarnos a nosotros cómo debemos de comportarnos con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás delante de ellos, no te harás imagen de lo que está en el cielo y en la tierra, y no jurarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El 4.º mandamiento nos dice, guarda el sábado, no porque tú le hagas un favor a Dios guardando el sábado, sino porque tú te lo haces a ti mismo. Yo me lo hago a mí mismo guardando el sábado. ¿Entiende la diferencia, hermano? Nosotros muchas veces pensamos que es una imposición de ley que el Señor nos puso para que nosotros estuviésemos esclavizados ese día. No, al contrario, te la puso para que tú tuvieras la libertad de descansar y la libertad de reponerte y la libertad de ser algo ese día. Ese mandamiento fue hecho para ti, ¿sí? Dice la Escritura, el sábado fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del sábado. La diferencia fue porque era necesario que el Señor nos pusiera el ejemplo de descanso. Porque si Él, siendo todopoderoso, perfecto, incansable, tuvo que descansar, nos dejó el mandamiento para que nosotros tuviésemos que descansar en Él.
Luego nos viene el quinto mandamiento, en donde nos da la obligación de respetar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre por un propósito, para que tus días sean largos sobre la tierra. ¿Conoce usted un viejo? Esa persona honró a sus padres, sí. ¿Conoce usted una persona que murió joven? Esa persona fue un deshonrado para los padres, deshonró a sus padres en su vida. De manera que nosotros vemos el resultado de lo que Dios quiere que sea nuestra vida. Honra a tu padre y a tu madre el 10 de mayo, el 16 de junio. No, hermanos, honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida. Les vas a tener que estar dando honra. No importa cómo se comporten ellos. El Señor no puso condicionantes para eso. Hónralo si no es borracho. Hónralo si no te pega. Hónralo si no te desprecia. No, la palabra del Señor es clara diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Punto. Porque esa promesa tiene una bendición, tiene un premio. Ese premio es que tu vida sea larga. Hónralos. No te canses de hacerlo. Y no te esperes a que sea 10 de mayo. Pobres mujeres, las que son madres, se tienen que esperar un año a que el año siguiente su familia se acuerde de que tienen madre. O su padre se tiene que recordar dentro de un año que tienen padre, cuando debería ser diario nuestra honra hacia ellos, diario. No pone condicionantes el Señor. Yo no he encontrado que sea una sugerencia en donde diga la ley que debemos de honrarlos porque se portaron bien. ¿Y quiénes somos nosotros para hacerles juicio? Si nosotros fuimos el resultado de una equivocación de lo que sea, de todas maneras siguen siendo nuestros padres. El sexto mandamiento es: no matarás, no cometerás homicidio. Ten cuidado de levantar la mano contra tu hermano. El mismo Señor Jesús dice: y aquel que le dijere a su hermano fatuo, dice, o tonto, o como quiera llamarlo, en otros términos, ¿sí?, dice, es culpable delante del concilio, o delante del consejo, como un homicida. Fíjense que estableció una ley más profunda todavía, que era la ley de la intención, no era la ley del acto. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, nosotros estamos viendo las leyes del acto, las leyes de no hagas esto. El Señor dijo: no pienses esto. No solamente no lo hagas, sino que no tienes derecho ni siquiera de pensarlo. Dice: no necesitas tú tener una relación equivocada con una mujer. El solo hecho de desearla, estás cometiendo un error ya. ¿Se da cuenta hasta dónde llegaba la extensión de la ley? Que muchos dicen que ya pasó y que no existe. Sigue existiendo y es todavía más dura para aquellos que son creyentes. En Gálatas 3, ahorita lo leemos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo, dice, es como si la ley nos hubiera agarrado de la mano y nos trajera por nuestra vida, y un día nos pone en las manos de Cristo, ¿sí? Nos dice: ya terminé con Él, ahora está dentro de la gracia, y el Señor nos hace caminar otra vez ese camino de la fe, pero ahora en forma recta, porque estamos tomados de la gracia para seguir la ley en la forma en la que Dios dispone que sea seguida, no en la forma que nosotros pensamos que Dios quería que se hiciera. Otros a veces pensamos que tenemos más condición de pensamiento que Dios, diciendo: esto no es lo que Dios quiso decir. Bueno, y si no quiso decir eso, ¿por qué no dijo lo que quiso decir? ¿Qué le costaba al Señor haber puesto las cosas en su estricto plano de razonamiento? La forma en la que nosotros lo interpretamos es la forma equivocada. La forma escrita es la forma correcta.
Nadie puede decir, a esto no se vale, de aquí para acá no se vale, esto ya pasó, aquello sigue todavía. No, el mismo Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos: el cielo y la tierra pasarán, dijo, pero mi palabra, mi ley, no pasará. Esa fue una verdad que el Señor les dejó, porque ellos pensaban que estaban por encima de la ley. Y el Señor los corrigió y los volvió a traer a la ley y les dijo: no se me salgan del huacal. Pueden ustedes tener el mal ejemplo de los fariseos, pero el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios, la ley que está escrita en ella, no va a pasar, les dijo. Yo no vine a quitarla, vine a cumplirla. Esas fueron sus palabras. No he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, dijo el Señor. Vine para que se cumpliese la ley, para que la ley fuera puesta delante de nosotros como el cumplimiento de algo que sí se puede hacer en la gracia. Fuera de la gracia es imposible guardar la ley del Señor, porque entonces se convierte en una serie de no hagas esto. Y la sentencia de la ley se puede cumplir cuando nosotros no somos creyentes. Dice: el alma que pecare, de cierto morirá. Esa era la sentencia de la ley. Y era pasarse nada más una tilde o una jota. Era lo poco. A veces nosotros podemos brincarnos un pedazo de la ley y regresar al Señor, porque siempre tenemos el recurso del arrepentimiento. Decirle al Señor: Señor, me equivoqué, perdóname, soy un pecador delante de ti. A los borrachos no les dicen borrachos, les dicen enfermos alcohólicos. Enfermo, les venden la enfermedad en la esquina, ¿o qué? A los drogadictos, pobres drogadictos, enfermos, ¿qué? ¿No les cuesta la droga que compran? ¿No tienen que robar para ponérsela? ¿Alguien se las pone gratuitamente? Lo hacen porque su voluntad está sujeta a eso, porque quieren hacerlo, porque la tendencia carnal les indica que eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque les falta una cosa, les hace falta algo. La Escritura le dijo el Señor a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Ese era el problema. Nosotros a veces pensamos que podemos pasar de la indignidad a la dignidad solamente diciendo: sí, Señor, sí acepto, sí te recibo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Eso es suficiente? No, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que morir a la vieja naturaleza y nacer a una nueva naturaleza. Y ese nacimiento, ese cambio nos cuesta trabajo. Tenemos que sufrir para poder ser dados a luz, para poder nosotros desarrollarnos. Tenemos que aprender otra vez, desaprender lo que hemos aprendido y volver a aprender el buen camino del Señor, porque de otra manera nosotros seguimos siendo en la naturaleza carnal igual que como éramos antes, pero ahora justificados por la gracia, pensamos que nosotros nos podemos brincar la ley sin que el Señor se moleste por eso. Porque somos creyentes, ¡uy, qué grandeza! O porque nosotros nos calificamos a nosotros mismos como creyentes. Pero ¿qué es lo que somos delante de Dios verdaderamente? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de nosotros? ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? ¿Usted cree, le vuelvo a hacer la pregunta, que usted estando en la gracia es mejor sin la ley? ¿Es mejor que alguien que esté en la gracia con la ley? Está equivocado. Está fatalmente equivocado. Por eso Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: persevera en la doctrina, porque algo tenía él. Pablo nunca le dijo a sus discípulos: desechen la ley porque la ley ya no existe. La razón por la cual les dijo: ustedes no pueden ser justificados por las obras de la ley, es porque suponían que existía una categoría de cristianos. Yo soy mejor cristiano que tú. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de acuerdo a la ley fariseo, irreprensible, soy mejor que tú. Eso era lo que estaba tratando de evitar.
que alguien se sintiera superior por el hecho de estar cumpliendo con una ley que no lo llevaba a ningún lado más que a su beneficio personal. Para él nada más existía esa ley. La ley existe para nosotros nada más, no para que la presumamos delante de los demás. Los conceptos de la relación que tenemos con Dios son conceptos que nosotros tenemos con nosotros mismos y con Dios, no con los demás. Yo no soy mejor que ustedes, hermanos. Que ninguno de ustedes soy mejor. Ninguno de ustedes soy mejor. Tengo las mismas debilidades, tengo las mismas tendencias, tengo tal vez pecados que ustedes no tienen, hermanos. Sin embargo, conozco los conceptos de Dios y trato de vivir dentro de esos conceptos de una manera limpia. Eso es lo importante para Él. ¿Cuál es el esfuerzo que tú haces? Esfuérzate y sé valiente, dice, no temas ni desmayes, esfuérzate. ¿Por qué? Porque el cumplir la ley y el estar bajo la ley requiere esfuerzo de nuestra parte. ¿Nunca ha llegado a una fiesta en donde estén diciendo maldiciones las gentes? ¿Qué pasa cuando usted entró y saben que usted es un creyente? Todos se callan. Aguas, ahí viene el religioso no digas más, sí. Vamos a hablar ya decentemente. Ya deje de hablar como chusma. Pero ¿qué pasa si usted empieza a hablar igual que ellos? ¡Ja! No que eras creyente. No decías que eras cristiano y que tú para acá y tú para allá. ¿Sabe por qué? Porque usted, por quedar bien con la sociedad, con el mundo, quedó mal con Dios. Ese fue el problema. Y no es que Dios se lo reproche, es que usted se tiene que dar cuenta de que usted tiene que ser luz a donde quiera que vaya, a donde quiera que esté. La gente por lo menos debe conocer, no, man, con no se puede hablar de estas cosas, porque te pega una barrida que no veas. ¿Sí? Mejor nos callamos delante de Él. El mundo cristiano es un mundo muy silencioso, porque quienes viven dentro del cristianismo no necesitan presumir delante de los demás de lo que son. Una vez que les diga es suficiente. Hay gentes que entienden con una cachetada. No necesitan más. Pero si usted llega y los está muele, que sé como yo y que es igual que yo y que estás mal y que estás equivocado, ¿qué cree que van a hacer? Van a mandar a volar muy rapidito. Porque no les está usted predicando con ejemplo, les está predicando con palabras. No le está predicando con conceptos, le está predicando con leyes. Y el Señor no quiere que usted aprenda leyes para decirlas a los demás y para gritarlas a medio mundo. Él quiere que usted aprenda conceptos para que usted viva dentro de esos conceptos. Usted es el que tiene que vivir en ellos. La ley fue dejada para nosotros en forma particular, en forma personal. La Escritura está puesta para que sea un libro que el Señor le escribió a usted se lo escribió. A nadie más. Usted fue el motivo de las cartas que el Señor plasmó aquí en su palabra. Usted fue el motivo de esas cartas. Usted es la razón por la que fueron escritas. ¿Se da cuenta del privilegio que le da? Muchas veces nosotros pensamos, no, esto no es para mí. Claro que es para usted. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21:22, ¿cuántos tiene? Los exégetas, ¿cuántos tiene? No me importa, no es importante. Lo importante, le digo, es el concepto que está escrito en ellos. Porque las divisiones que tiene la Escritura son divisiones humanas. No es la forma en la que el Señor las dictó. El que nosotros le pongamos capítulos y luego versículos y lo vayamos dividiendo es para nuestra facilidad de lectura. Pero no fue la forma en la que fue escrita.
A usted no le escribe una carta a alguien diciéndole, capítulo 1, versículo 1, te saludo afectuosamente. Versículo 2, ¿cómo estás? Versículo 3, fíjate que yo estoy bien y que en mi casa todos bien. Versículo 4, y ahí se van para abajo. No nos escriben así. Nos escriben una carta desde el principio, teniendo una coherencia de escritura. Tal vez se salten conceptos y ya, bueno, pues se me brincó de un concepto a otro. O a veces encuentre usted tachones dentro de los conceptos, diciendo, yo no te quería poner esto, pero se me fue la mano. Y como no te quiero escribir otra vez, pues lo hago poniéndole una raya y poniendo lo que te quería decir verdaderamente. Ahora con los emails ya no hay problema. Sencillamente le borra usted, a no ser que usted se llame Venancio y que se ponga a ponerle este corrector a la pantalla de su PC. Pero la escritura no fue puesta de esa manera. Todo lo que dice, palabra por palabra, versículo tras versículo, concepto tras concepto, fue puesto para usted, ¿sí? Les decía que la ley es como un ayo que nos tomó de la mano y nos llevó a las manos de Cristo, para que una vez en las manos de Cristo nosotros podamos caminar rectamente dentro de la ley, ¿sí? No me estoy saliendo de línea. No me estoy saliendo de línea, porque voy tomado de la mano de Cristo. Cuando yo estoy fuera de la mano de Cristo, estamos jugando como a la, ¿cómo se llaman los? En donde brincan los cuadritos, que ponen 3 cuadritos y luego un cuadrito doble y luego otro cuadrito allá y luego otro doble. ¿Cómo? El avión. Ok. La escritura no es el avión, hermanos, en donde está una marca y tenemos que brincárnosla, ¿sí? Porque ahí está la marca y ahí no podemos pasar. La escritura es completa, de lado a lado, no tiene cuadros que no tengas que caminar, ni conceptos que no debas de cumplir. Ahora, fíjese bien lo que quiero decir con esto, hermano. Quiero que entienda que la misma ley tiene divisiones. En la escritura, en el Antiguo Testamento, había leyes higiénicas. Tales leyes higiénicas tal vez no sean, digamos, aplicables para este tiempo. Pero estoy seguro que usted no se come un sopilote. ¿O alguno ha comido sopilote alguna vez? ¿Verdad que no? Una gaviotita, ¿no se ha echado una gaviota? No, ¿verdad? Porque no necesitaba un quebrantahuesos, un azor, un águila. No las hemos comido. Tal vez, y no voltee la cara, se ha comido un conejito. Pues está prohibido, porque eran leyes higiénicas, ¿sí? Pero tales leyes higiénicas no son aplicables muchas veces a nuestra vida. No son aplicables. No es aplicable tampoco las leyes rituales, porque las leyes rituales fueron sustituidas por la muerte del Señor Jesucristo. Eso fue lo que las sustituyó, de manera que nosotros no seguimos las leyes rituales, pero sí seguimos las fiestas del Señor, porque esas no fueron quitadas. Pero si a alguien le hablamos de las fiestas del Señor, dice, no, ya están judaizando. Momento, estamos hablando de las fiestas del Señor, no estamos hablando de las fiestas judías. ¿Ve la diferencia? Tenemos inclusive una animadversión hacia el punto en el que nosotros rechazamos todo lo que suene a judío, porque pensamos que los judíos son tramposos, son acumuladores, son posesivos, son mandones y todo lo que usted quiera, y son buenos para el comercio. Pero no es otra cosa más que, hey, yo te prosperaré, dice el Señor, ¿sí? Si cumples la ley, yo te voy a prosperar. No importa lo que los demás piensen de ti, te voy a prosperar, porque yo te quiero prosperar y porque yo soy el dueño de todo.
Si tú eres un hijo verdaderamente de Dios, el Señor te va a prosperar si te conservas dentro de los principios de ley que el Señor te manda. Les decía que la ley, dentro de la palabra del Señor, fue puesta para que nosotros tuviésemos justicia. No fue puesta para que uno u otro se aprovechara de ella, sino para que todos estuviésemos bajo el cuidado de esa ley que nos proveía justicia a todos. ¿Qué es lo que pasa con las leyes en México? ¿Ustedes creen que van a meter a la cárcel a un sinvergüenza que está enriqueciéndose ilegítimamente? No, porque las leyes no fueron puestas para él. Las leyes puestas para él no existen. Claro, si nosotros somos lo que lo hacemos, nos vamos a ir a la cárcel. Siempre le he recomendado a la gente, mire, si usted va a robar en México, digo, no porque esté permitido hacerlo, pero si lo va a hacer, sí, hágalo por millones, así no le van a hacer nada. Si se roba 10 pesos, lo van a meter a la cárcel. Si se roba 10 millones de pesos, lo van a tener encerrado en su casa. Y le van a dar chance de que salga de vez en cuando y tenga su televisor ahí, ve el fútbol y ponga su cancha de golf afuera y cosas de esas. Pero si usted es pobre, usted va a tener que pagar por la ley, porque la ley humana no es necesariamente justa. ¿Qué pasó con Caro Quintero? Lo sueltan libre y luego lo andan buscando para meterlo a la cárcel. ¿Para qué lo soltaron? ¿Qué pasó con la Cassés? La soltaron libre y vámonos a Francia, así, ya no la agarran allá. ¿Qué pasó con la rata esa que tenía, que estaba acusado de homicidio? Fíjense las leyes en México, en este país, sí. Acusado de homicidio y de enriquecimiento ilícito, el hermano de Salinas de Gortari, sí. Acusado de homicidio, de 2 homicidios. Lo sueltan en libertad y le regresan toda su feria. Hey, esas son las leyes. ¿Usted cree que esas leyes son aplicables en la ley de Dios? Si la ley de Dios fuera la ley, la constitución en nuestro país, nadie absolutamente se atrevería a brincárselas. ¿Sabe por qué? Porque el castigo de la ley era la muerte. De manera que si alguien transgredía la ley de una manera violenta, ¿sí? Decía ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, mano por mano, pie por pie, vida por vida, ¿sí? Apréndaselo, porque dicen ojo por ojo y diente por diente. No se quede corto. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. ¿Sí? El que mataba, lo mataban. Al que le cortaba la mano a uno, le cortaban la mano. ¿Sí? Porque tenía que pagar equiparado en el mismo castigo que él había provocado. La misma lesión que él había provocado. ¿Te robaste dinero? Anito, vas a tener que regresar 7 veces lo que te robaste. ¿Sí? No tengo, entonces te vamos a apedrear. Claro que esas leyes no son aplicables en la actualidad, porque somos muy humanos y porque pensamos que Dios es muy cruel, ¿sí? Y las cosas no fueron de esa manera escritas, no tienen ese propósito. No fueron escritas para que nosotros juzgáramos a Dios diciéndole que era cruel, porque nosotros pensamos que somos más humanos que Él. ¿En dónde está eso? ¿De dónde salió ese concepto? Es un concepto diabólico, como el concepto de permitir que se casen los homosexuales. Es un concepto diabólico. El diablo siempre lo ha traído con las mujeres, siempre lo ha traído contra ellas. Deuteronomio 8. ¿Te di Deuteronomio 8? Ya no me acuerdo dónde estaba.
Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Otra vez. ¿Sí? Otra vez vuelve el Señor a darnos, digamos, los principios de que nosotros seamos personas prósperas en todo, no solamente en la riqueza, sino en toda nuestra vida. Una casa establecida en el Señor, en las leyes del Señor, es una casa próspera, hermanos. Entienda eso. Sus hijos no se le van a salir del huacal si usted es una persona que establece su casa en la prosperidad que el Señor marca, o en los reglamentos que marca la palabra de Dios. Enseña a sus hijos a ser parte de una congregación, y cuando estén viejos van a decir: ay, qué flojera ir otra vez a la iglesia, porque usted nunca los llevó y nunca los convenció que tenían que hacerlo, sino que solamente los trató como si fuera una forma, digamos, de cumplir. Cuando estaban mis hijos chicos, les decía uno de mis hijos: ay, papá, yo no quiero ir a la iglesia ahora. Mira, hijo, mientras tú seas miembro de esta casa y mientras estés comiendo porque yo te mantengo, tú vas a hacer lo que yo te digo. Tú no te me vas a salir del huacal, ¿sí? Tú vas a donde yo voy. El día que tú te mantengas solo y hagas lo que tú quieras, ese día puedes faltar las veces que tú quieras. Pero mientras estés bajo mi entrenamiento, vas a seguir bajo ese entrenamiento, así te duela. ¿Sabe por qué? Porque en las mañanas, cuando nosotros despertamos a un niño, no quiere ir a la escuela. No quieren ir a la escuela. Ay, está muy temprano, déjame dormir otro rato. No, Señor, te levantas porque tienes que ir. Pero eso sí, fútbol, y sale hecho a la raya, ¿sí? No necesita decirle: levántate porque te vas a perder el partido de fútbol que tienes con tus amigos. No le necesitan decir, va a poner el despertador, pero cuando tiene que cumplir con su obligación, entonces no lo va a querer hacer. La iglesia es eso, hermano. Este es un lugar de entrenamiento de algo, fíjese. Yo siempre les he dicho a la gente, es algo que no nos enseñan, ¿sí? A nosotros en la escuela nos meten información en la cabeza. La tabla del 1. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 5. 1 por 4, 5. No, ya no me salió bien. 1 por 4, 4 decimos. ¿Y entonces por qué? Porque nos metieron esa información en la cabeza. No le doy la tabla del 13 porque se va a avergonzar. De esa manera tenemos nosotros información. Luego, un día a la semana nos sacan a correr. Órale, córrele. A darle la vuelta a este círculo. Ándele. Y ahí va. Ahí vamos. Llegamos a la casa. Vengo muy cansado, hice mucho ejercicio hoy. Algunos lo toman como trabajo personal y se empiezan a salir a correr por su propia cuenta. Están ejercitando el cuerpo, porque esa es una de sus partes. Una parte la mente, otra parte su cuerpo, y la tercera parte su espíritu, en donde se lo alimentan. Tiene que ir con el psicólogo para que le dé entrenamiento de su espíritu. La parte en donde usted tiene que asistir es a la parte en donde su espíritu es alimentado. El único lugar en donde su espíritu es alimentado es en donde le enseñan la palabra de Dios. En otro lado no lo va a aprender, nadie se lo va a enseñar. Le van a enseñar la teoría de evolución, pero no le van a enseñar el creacionismo. Le van a enseñar cómo usted procede del chango, pero nunca le van a decir que usted es un hijo de Dios. Nunca se lo van a enseñar. Deuteronomio 10, 12, 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y luego, si vemos nosotros el capítulo 6, versículo 24,
Dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Sí? ¿Quién es el que le conserva la vida? Porque es el dueño de la vida, es el Señor. Si usted tiene vida es porque el Señor le ha permitido tener vida hasta hoy. Hasta hoy nos ha ayudado el Señor. Hasta hoy tenemos vida, ¿sí? Hasta hoy tenemos salud. ¿Cuánto nos va a durar el tiempo que el Señor nos permite estar en esta tierra? Hey, Dios es soberano, Él lo sabe. A veces yo me pregunto, fíjense, a veces salen profecías dentro de predicaciones, por ejemplo, o de enseñanzas que se dan en páginas. Y luego la gente está, ¿y esto será cierto o no será cierto? ¿Tendrá razón o no tendrá razón? No sé. La Escritura dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Escudriñalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo, ¿sí? Eso es lo que te dice, también te enseña conceptos otra vez. ¿De qué le sirve a usted decir que una gente que dio una profecía está mal? ¿Está equivocado? ¿Por qué? Oye, ¿porque tú sabes más que él? ¿O porque a ti te revelaron algo especial? ¿Por qué dices que esté equivocado? ¿En qué te basas para decir que esté equivocado? ¿Es una profecía? ¿Es algo que no ha ocurrido todavía? ¿Que está dentro de la voluntad de Dios o no? El Señor sigue siendo soberano. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Escudriñalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. ¿No quieres creerlo? No lo creas. ¿Lo quieres creer? Créelo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te aferras en determinar que tienes o no tienes razón? ¿Por qué esa intención con las cosas de Dios? En la profecía particularmente, cuando nosotros nos es dada profecía, nosotros debemos de tomar la profecía, escudriñarla, aceptarla o rechazarla, punto. Pero no, es que no está bien, es que está equivocado, es que esto y es que aquello. No, hermano, cuando usted escuche una profecía, usted escúchela, usted analícela y usted cállese en sus comentarios. Porque sus comentarios valen cero. Porque usted no tiene experiencia para eso, ni para un lado, ni para el otro lado. Inclusive la persona que lo está diciendo porque la persona siente que es un mandato de Dios decirlo. Lo dice y no llega, y se los voy a certificar, Hey, nunca. A mí eso me parece absurdo. Las certificaciones proféticas son absurdas. Las únicas que creo son las de la Escritura. Las demás las escucho y tengo cuidado en guardarlas. Nada más. No digo que está bien, está mal. No me atrevo a decir eso, porque no tengo la experiencia para juzgarla en ese sentido. Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Esa es la promesa que nos hace, hermano. Guarda, dice, las palabras de esta ley, para que te vaya bien a ti y para que le vaya bien a tus hijos, y para que le vaya bien a tus nietos, y para que le vaya bien a tus bisnietos. Porque las cosas bien aprendidas del Señor tienen repercusión por generaciones, hermanos. Por generaciones. Nosotros no esperamos que la bendición que el Señor nos dé sea nada más personal. Cuando somos parte de una familia, estamos ciertos que la bendición que el Señor nos da es para nuestra familia y para quien descienda de ella. ¿Me explico? Porque es muy importante que nosotros pensemos en eso, porque la repercusión no es solamente para nosotros,
Cuando nosotros actuamos justamente delante del Señor, nosotros estamos extendiendo esa bendición hacia nuestra descendencia. Tal vez no la veamos cumplirse, porque otra vez nosotros no somos dueños de nuestra vida. Pero el Señor es fiel en lo que dice, Él es fiel en su palabra. Para que te vaya bien a ti, dice, para que te vaya bien, para que les vaya bien a tus hijos después de ti, para siempre, ¿sí? Para siempre. Qué importante es esa palabra. Y nosotros podemos agarrar y quitarle eso. Que te vaya bien a ti y a tus hijos. No dice eso. Hay que terminar la frase, ¿sí? Hay que terminar la oración, hay que pensar de acuerdo a lo que es la promesa que el Señor nos da en su palabra. Esta expresión de para siempre es una expresión muy importante. Es una expresión que significa que cuando nosotros somos obedientes a lo que el Señor nos dice, nos manda, nos da, las repercusiones para nuestra familia van a ser para siempre. Pero tenemos nosotros que ser sinceros, honestos con Él, ¿sí? Por eso los principios de la ley del Señor no se pueden brincar. Fíjese hasta qué punto se han brincado. Ya voy a terminar, hermano. Se aprobaron matrimonios de 3. Ya no son 2, ahora son 3. Se aprobaron matrimonios con animales. Ya no es gente con gente, ahora es gente con animal, ¿sí? En algunos países están aprobando los matrimonios, es obligación de las congregaciones de las iglesias casar homosexuales. El día que eso pase, hermanos, ahí sí no me vuelven a ver por aquí, ¿ok? Y no es porque me raje y le corra, sino porque no pongo en problemas el testimonio que yo tengo delante del Señor. No voy a participar de eso. No lo hago. Por principio no lo hago. Punto. ¿Te vamos a meter a la cárcel? Pues métanme a la cárcel, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser de una pieza delante del Señor. Firmes en lo que creemos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, decía el Señor Jesús, yo he vencido al mundo, ¿sí? El mundo no me hace nada, no puede hacerme nada. El mismo Señor le dijo a Poncio Pilato, le dijo, no me quitas tú la vida, le dice. Es el Señor, dice, el que tiene el control de ella. Tú no puedes hacerme nada que no sea permitido por Dios. No puedes hacerme nada. De manera que nuestra vida está en sus manos. Y más aún cuando nuestra vida está en sus manos, porque nosotros vivimos bajo la ley que el Señor nos manda. La ley que nosotros no podemos desechar porque nos caiga gorda. ¿Usted cree que el Señor en su palabra permitía que el hombre tuviera relaciones sexuales con animales? ¿Que hubiera perversiones de familia? No lo permitía, porque estaba dentro de sus leyes, porque eran leyes sociales. Porque las leyes sociales tienen que cumplirse para que nosotros vivamos en una sociedad. Están alegando que pisoteamos nosotros los derechos de una persona cuando le negamos que haga algo. Bueno, oye, si yo mato a alguien, yo quise matarlo, ¿por qué me pisoteas mis derechos de desearlo? ¿Verdad? Es lo mismo. Yo quise poner una dinamita en este edificio, ¿por qué me quitas mis derechos de querer poner dinamita en este edificio? Si yo lo quiero hacer, está en mi derecho a hacerlo. Entonces la Suprema Corte va a decir, sí es cierto, no podemos pisotear los derechos, y las leyes existen para que exista una sociedad equilibrada, una sociedad justa, no para que nosotros andemos buscando votos de nadie. No tenemos que quedar bien con nadie, con el único que tenemos que quedar bien es con Dios. Nosotros eso es lo que creemos.
El mundo enseña otra cosa. Y cuidado que nosotros nos inclinemos pues hacia el hibridismo que tenemos, en donde nosotros tenemos la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y nosotros le demos más rienda a la naturaleza humana que la sujeción que le debemos a la naturaleza divina. Mientras hace usted más de la naturaleza divina, es usted más aceptado delante de Dios. No es que usted sea mejor o superior, usted lo sabe, porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Si usted siembra injusticias, va a segar injusticias. Si siembra vientos, va a segar tempestades. Si siembra usted deshonestidad, va a segar deshonestidad. Es una ley de sembrar y cosechar. Si siembra usted naranjas, ¿va a cosechar manzanas? Nunca. Imposible. Las leyes de cosecha son estrictas. Fíjese que nosotros no podemos inclusive ni siquiera transgredir las leyes de Dios. Digo, ni siquiera las leyes de Dios, porque la ley de gravedad fue puesta por Dios. ¿Usted cree que yo hago esto y me voy a elevar porque quiero? Yo no puedo ir en contra de las leyes de Dios. Esta ley de la gravedad el Señor la puso. Y me guste o no, yo tengo que cumplirla. Claro, me puedo inventar mi avión y desafiar esa ley de la gravedad. Pero que se me acabe la gasolina volando y verá cómo la ley de la gravedad me va a decir, hey, te quisiste pasar de vivo, sí, vas para abajo. ¿Por qué? Porque las leyes establecidas por Dios son eternas. No las podemos brincar. Así sigue saliendo el sol de aquel lado, se pone de aquel lado, ¿sí? Sale del este, se pone en el oeste. Nunca lo hemos visto salir al revés, ¿sí? Nunca. En toda la existencia del mundo, no falta por ahí algún científico que diga, con la baba así colgándole. Hace 4,000 millones de años la Tierra giraba al revés, ¿sí? Ahora giraba así. Ya no giraba así, giraba así. Y entonces otro montón de tarugos le cree. Porque fíjense cuando nos dicen, hace 3 millones de años existieron tales animales en la Tierra. Y nos los exhiben por ahí y nosotros nos quedamos, wow, 3 millones de años. Bueno, pues yo estoy en desacuerdo. Para mí fueron hace 4,5 millones. ¿Cuál es el problema de agregarle 1 millón más? 1,000 millones más. ¿Cuál es el problema? La Tierra dice que tiene de existencia 15,000 millones de años. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Porque no quieren creer las leyes de Dios. Esa es la razón, porque se aferran a demostrar que Dios no existe, ¿sí? Y yo voy a demostrar que Dios no existe. Y se la pasan tratando de demostrar que Dios no existe, ¿sí? Y ahí los tenemos haciéndose tontos, como queriéndose brincar las leyes que el Señor puso, ¿sí? Y a fin de cuentas el Señor dice, hey, tontitos, yo tenía razón, ¿sí? Hace mucho tiempo pensaron que los hititas o los heteos no existieron, hasta que se encontraron unas tablillas escritas en Egipto del pueblo hitita al pueblo egipcio para comercio. Las encontraron tiradas por ahí en unas ruinas, ¿sí? Y dijeron, ay, entonces la Biblia tenía razón, sí existieron los hititas, sí existieron, la Biblia nos lo demostró. ¡Wow! ¿Por qué no le creíste desde el principio? ¿Cuál fue el problema? Ese es el problema muchas veces del mantenimiento de la ley. No le creo. Te lo va a demostrar el Señor. Vas a ver, a su tiempo te va a demostrar que estás equivocado.
¿sí? Espero que nosotros hayamos tenido, digamos, un sentido firme de lo que es la ley del Señor y del respeto que nosotros le tenemos a esa ley, o le debemos de tener esa ley, porque fue escrita por un ser santo. Por lo tanto es una ley santa, ¿sí? Por lo tanto tiene que ser respetada como tal. Que Dios los bendiga, hermanos. Que el Señor los guarde.